Hola, hola. Sí. A las cosas que me gustan hacer en el sentido de mantener cierto tipo de estímulo en mi cabeza, el cual sea creativo. O sea, siempre mantenerme creando cosas en lo posible. Y, eh, y quizás antes me pasaba de que no me ponía a hacer cosas porque me ponía a medir, por ejemplo, si esto que estoy haciendo, por ejemplo, me va a servir para algo en mi carrera musical, por ejemplo. Y siempre poniendo como en un pedestal lo que me va a servir para mi carrera musical o no. O sea, si por ahí no me ponía a leer un libro de, no sé, de una novela, por ejemplo, porque por ahí me ponía a leer y me aburría, porque necesitas tener un poco de paciencia también y estar tranquilo para ponerte una tarea como leer un libro de esa índole. Y por ahí es normal que se te pueda cruzar, por ejemplo, ese tipo de pensamientos, los cuales sientas que estás haciendo algo el cual no te está sirviendo para tu propósito anterior. Y ese ahí es como una trampa. Yo eso lo tenía muy normalizado e incluso yo escribía y hablaba de esto con normalidad, pero en realidad era una trampa bastante rara en la cual estaba cayendo, la cual hacía todo casi todo lo que hacía lo hacía por cierto resultado, aunque aún así actuara yo muy desapegado a los resultados. En el sentido de que no sé cómo explicarlo muy bien, pero descubrí que es mucho mejor hacer por hacer que buscar algo de retribución, digamos, ¿no? Que vos haciendo, al permitirte hacer por hacer, estás siendo mucho más auténtico a que si haces algo eh, con un propósito, no con un propósito, porque hacer con un propósito está bueno, porque estás haciendo con intención y eso está muy bueno, pero también hay una magia que yo estaba negando, la cual es hacer por hacer, o sea, hacer porque sos un humano y tienes la capacidad y el placer de poder hacer simplemente por hacer. Y es ahí cuando haces por hacer que la oportunidad, que cosas mágicas aparezcan de por medio, digamos, a que de la nada estás leyendo un libro de novelas de esos, por ejemplo, y te den ganas de hacer ñoquis, por ejemplo, que es lo que estoy haciendo ahora.